Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. El agradecimiento de siempre por seguirnos a través de nuestras redes sociales. En la noche de hoy tendremos el gusto de compartir un café con Juan Raúl Ferreira, esta vez en su calidad de escritor de un libro sobre la vida de Wilson Ferreira Aldunate. Y con mucho gusto comenzamos a compartir a partir de este momento un café con Juan Raúl Ferreira. Hoy en su rol de escritor, también es dirigente político, pero como estamos en el marco de una veda electoral, en plena veda, vamos a obviar lógicamente algunas cuestiones. Dice o decía, creo que era Larry King, periodista estadounidense, que uno puede hablar de el autor de un libro habiendo leído su obra o sin leerla y enterarse junto a él de qué va precisamente el libro. En este caso yo voy a optar por la segunda opción, porque por razones de trabajo y agenda no he podido leer aún el libro de Juan Raúl, en coautoría además, ¿no, Juan Raúl? Sí, con Luis Viñolo, que fue una pieza fundamental, porque todo lo que yo había escrito hasta ahora era muy testimonial, recuerdos, emociones, fundamentalmente vinculadas al exilio, algunos a la muerte de mi padre. Este es el primer libro que yo hago, podría hasta decirle más profesional, ¿no? Es el resultado de una investigación histórica que precedió por lo menos en 3 años a la etapa de estructuración y redacción del libro. Bueno, ahí tenemos una situación. Yo no leí el libro, lo voy a leer, obviamente, me estoy enterando contigo ahora del contenido, pero seguramente, y esta es la particularidad, tú también, durante el desarrollo de la obra, te enteraste de muchas cosas que no conocías. Absolutamente. Durante el desarrollo de la obra me enteré de muchas cosas de mi padre que no conocía. Aprendí a entender muchas cosas que conocía, pero que me habían dejado hasta ya con algunas canas la duda de qué había detrás de esto. Y lo más impresionante es que no solamente cuando se llega a la etapa del exilio tuve que repasar mi propia vida, que es muy removedor, sino que además también ahí tuve que redescubrir y poner en perspectiva una cantidad de cosas que no sabía. Hay alguna anécdota que te contaré a lo largo de la entrevista que es muy elocuente a este respecto. Pero yo recuerdo la noche que presentamos el libro en la Feria del Libro, ¿sí? Fuimos a comer con algunos historiadores argentinos que habían venido. Fuimos ahí al mercado, al lado de la Intendencia, para estar cerca. Y una historiadora de Ushuaia nos preguntó cuánto tiempo nos había llevado. Y Viñolo dijo algo muy interesante. Yo no sé, dijo, cuál es la fecha exacta en que se decidió que todo esto se transformara en libro. Pero empezó en 2 preguntas formuladas por este conjunto de amigos muy entrañables, a los cuales le debemos mucho. Yo, si puedo, quiero testimoniar de Nagui Mansilla, la historiadora argentina. Sin ella el libro no hubiera sido posible. Pero de todo ese conjunto de amigos del otro lado del río, hubo algunas interrogantes que nos plantearon la necesidad que había para un libro así. Uno de ellos nos dijo, qué curioso que Wilson es de las figuras más conocidas del Uruguay del siglo XX, pero es aquella de cuyas ideas se conoce menos. Esa fue una de las tantas cosas determinantes que nos dijo, tenemos que investigar. Creo que la necesidad de investigar fue previa a la de la decisión de escribir el libro. Cuando nos encontramos con un cúmulo de información inédita, de documentación desconocida, dijimos, tenemos que hacer un libro. Siempre con la sensación de que no se agotaba en el libro. Claro. No sé cómo va a seguir. Un archivo, otro libro, no sé. Pero el libro es el puntapié inicial de algo. ¿Y también te reencontraste con otro Juan Raúl? Sí, en muchas cosas sí, en muchas cosas sí. Algunas yo venía siendo consciente. Yo, durante mis años de juventud, los viví con
muchos momentos de alegría, además de momentos de tragedia, pero había como una sensación ahí subyacente que me hacía sentir que me habían robado la juventud y que yo había tenido una juventud triste. Ya las canas por sí solas hablan, y empecé a sentir que había tenido una vida muy privilegiada, que más allá del dolor y de cosas irreparables, e irreparables para terceros y para familiares de terceros, como la muerte, más allá de que todo eso anduvo rondando mis años jóvenes, bueno, también eso me permitió conocer ese fenómeno formidable que es la solidaridad. Volvió a reaparecer con la escritura del libro. La solidaridad anónima, que es la que más impresiona desde mi punto de vista, y el privilegio de haber conocido de cerca grandes personalidades del siglo XX. Y yo era muy joven para darme cuenta que eso era muy importante. Cuando mi padre va por primera vez a verme, después que yo me quedo a vivir en Estados Unidos, y ve el nivel de confianza personal que hay en la relación con el ahora desaparecido, senador Edward Kennedy, él queda muy impresionado, pero yo ni siquiera me entero hasta escribir el libro que quedé impresionado. Él le cuenta que me pasaba a buscar para ir a misa los domingos, cosas muy cotidianas, muy cercanas, y que a mí de repente la propia irresponsabilidad de la juventud no me permitían entender lo difícil de conseguir que eran, y cómo la vida me había puesto en una circunstancia donde pude tener eso. Todo el círculo. Si tú entras a mi casa hay dos grandes retratos. Uno de Monseñor Romero, que ahora es santo, sí, que fue uno de los hombres que más me ayudó a enfrentar este tema del dolor que no supe exteriorizar, que no podía expresarlo. Lo mataron muy poquitos años después que nos hicimos muy amigos. El otro retrato es de Luther King. Luther King no fue contemporáneo mío. Pero ¿por qué está allí? Yo mismo no sé si cuando lo colgué me daba cuenta, pero está allí porque todo el entorno que a mí me abrió los brazos y me acogió en Washington eran colaboradores de él. Desde Andrew Young, que era su secretario particular, que era congresista en ese momento, después fue embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas, Brady Tyson, que llegó a ser jefe de asesores de seguridad nacional para América Latina del presidente Carter, pero a quien yo conocí cuando todavía era un activista de derechos humanos, también secretario de él, mi jefe y hasta el día de hoy amigo del alma entrañable, Joe Eldridge, era cadete en la oficina de Knoxville, la oficina, el doctor King era de Alabama, pero tenía una oficina en Knoxville, y bueno, Eldridge, mi jefe, era el que le llevaba y traía los paquetes, pero bueno, era ese clima, esa cultura en torno a la cual yo me formé de alguna manera también en Estados Unidos. Y el Wilson que narra este libro, que descubre este libro, ¿lo encuentra cómo desde el punto de vista político? ¿Parado en qué lugar? Bueno, sobre el final, cuando ya estábamos por terminar de redactar el libro, por suerte, porque si no hubiera estado incluido, tomamos conocimiento, aunque ya teníamos su prontuario, se ve que el prontuario había pasado muchas veces muchos filtros, su prontuario policial uruguayo, entre otros documentos, y la primera inscripción es de 1937, o sea, cuando tenía 18 años. A los 18 años aparece anotado por primera vez. ¿Por qué? Por haber participado de un congreso de la Juventud Nacionalista Independiente, junto con jóvenes socialistas, comunistas y vallistas, para plantear un comité de solidaridad con la República Española. Entonces, uno también, después como aparecen documentos con posterioridad al retorno a la democracia, ese podría haber sido un detonante. No lo fue, apareció sobre el final, está incluido en el libro. Pero uno se puede preguntar, ¿quién era este personaje a quien los servicios de inteligencia de la región y de Estados Unidos seguían, investigaban,
discutían sus porqués desde los 18 años hasta el día que murió con 69 años de edad. Creo que eso ya por sí solo demuestra que había mucho para averiguar. Hablaste de los documentos, contame un poco más, vamos a profundizar aún más en esta materia. ¿Cómo surgen, cómo se plasman en el libro? Bueno, a ver, los documentos que hay, uno le da el nombre, pero solamente agarra una parte de su vida en la que compartimos mucho, pero el editor le pareció que era muy importante señalarlo. Yo no sé por qué, no tengo respuesta. Me la había planteado la pregunta mucho antes de empezar a escribir el libro. Pero desde que yo iba y venía a la Argentina, pero me quedé en el Uruguay hasta fines del año 75, ahí fui preso un periodo más largo y en condiciones más complicadas. No me pusieron un dedo encima, pero tuve que ver y presenciar situaciones que preferiría no haber vivido. Cuando me sueltan ahí, yo me voy vía Brasil a la Argentina y ya mi padre resuelve que no me tiene que dejar regresar. Y yo empiezo a darme cuenta y entonces empiezo a llevar unas bitácoras. ¿Qué es bitácora? En realidad, si uno mira las fotos, que algunas están en el libro, son las agendas comunes y silvestres que compramos en una librería, simplemente que no fungían de agenda. Es decir, yo no anotaba ahí compromisos que iba a tener para la fecha de la agenda, sino qué había ocurrido y qué había hecho ese día. Una crónica. Digo ocurrido y haber hecho una crónica, porque a veces son distintos. Claro. Hay un caso que es muy patético. Yo no lo recordaba. Por ejemplo, un día dice, desapareció Julio Castro. 48 horas después dice, 11:25, por decir algo, no lo recuerdo. Llamó la esposa de Julio Castro a decirme que su marido había desaparecido. Pues empiezo a narrar las gestiones que se hacen. Entonces, yo no era... Primero, ¿por qué lo hice? Todo el mundo me pregunta eso. ¿Lo hiciste sabiendo que eso un día iba a ser un elemento para reescribir la historia? Seguro que no. Seguro que no. Lo usé algunas veces que la justicia pidió mi colaboración en la investigación de algunas causas, pero recién ahí me empecé a dar cuenta que era muy importante lo que allí estaba escrito por haber sido escrito en el momento, no fruto del recuerdo. Incluso la mayoría, no todas, pero el 95% de los días termina con la hora en que apago la luz. Quiere decir que era lo último que yo hacía al terminar la jornada. Bueno, ahí aparecen una cantidad de cosas que aunque yo las hubiera visto hace un tiempo, no me hubiera dado cuenta de la importancia que tenían. ¿Y cuántas agendas, o sea, desde el punto de vista físico? Desde mayo del 76, con lo cual, por ejemplo, la noche previa en que estuve con ambos, del secuestro de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, la noche previa y la madrugada que lo secuestran, está todo narrado minuto a minuto. Todas las gestiones que se hicieron, quiénes nos recibieron, quiénes nos trataron bien, quiénes nos pusieron piedras en el camino. Es muy fuerte, ¿no? En algunos casos después además corroboramos que coincidían con otros documentos. Por ejemplo, el momento en que aparecen muertos, en la agenda yo anoto, se ve que eso fue anotado en el momento, ¿no? Me manda a llamar el doctor Alfonsín. ¿Por qué pongo me manda a llamar? Porque él utilizaba al doctor Héctor Roulé como contacto para poder hacer las cosas más rápidas. Nos ayudó muchísimo Alfonsín, que era presidente de la Asamblea de Derechos Humanos en 1976. Entonces, cuando me manda a buscar para que lo vea personalmente, a mí me sonó mala espina y efectivamente las noticias no eran buenas. En la primera versión del libro yo lo narro según como viene en la bitácora. Luego voy a la biografía de Alfonsín y lo cuenta en forma idéntica. Entonces yo saco mi testimonio y pongo el de Alfonsín, porque me parece que
Claro. Yo reduje el autorrelato al mínimo imprescindible. Lo que sí sirvieron las bitácoras era para armar una cronología que de esos 10 años, hasta el regreso en el 84, son minuto a minuto. Es un material de valor incalculable. ¿Dónde estaba? ¿Cómo aparece todo ese material? En casa. Yo lo tenía en casa, en la biblioteca. Siempre estuvieron ahí. No estaban ordenados, no estaban... bueno, eso fue una cosa claro, que... Eso no es más complicado. Eso fue una cosa que la profesora Nancy Mancilla nos enseñó mucho, cómo hacer para ordenarlo, para saber cómo recurrir a información clave, pero estaban en casa. Al buscarlos, aparecieron, que yo ni recordaba que existían, una versión similar, pero más light, con menos detalle, de mi madre. Entonces, esas son dos fuentes documentales. Claro. Con otras que te iré contando. Vamos a hacer una pausa en interesantísima narración que estás haciendo acerca de este libro. Tengo 1000 preguntas para hacerte. Acabas de nombrar además a un hombre que para mí ha marcado el pasado siglo XX en la República Argentina, que es Raúl Alfonsín, y del que seguramente tú tienes mucho para decir. Estamos con Juan Raúl Ferreira, una breve pausa y ya venimos aquí en Encuentro Central. Un testigo de primera mano, un gran cronista que nos está llevando por estas páginas de su libro, que tiene, ¿cuántas páginas, Juan Raúl? 300 y tantas, 330 páginas, ahora nos fijamos. ¿Y por qué el nombre? El nombre, Wilson, Bitácoras de una lucha, fue idea del editor. Te pregunto esto mientras vamos viendo imágenes del libro y algunas fotos que también estaremos originalmente estribando en la similitud de una frase de el doctor Quijano y de mi padre, que de joven trabajó mucho con él, se iba a llamar La vida empieza mañana. Pero el tema de las bitácoras, así como lo conté recién en el bloque anterior, a mucha gente le impactó mucho, al editor también, y quiso ponerle ese nombre. ¿Qué posibilidades de que...? Pues me estoy pensando, ¿no? Estamos hablando de una época donde escuchábamos la voz de Wilson en un cassette. ¿Qué sería hoy en un podcast, en un hilo de Twitter, en Facebook? Claro. Ese material Porque es un mundo que él no conoció. Obviamente. Ahora, volviendo, porque tiene que ver con lo que comentás, al libro y las fuentes, las bitácoras son una fuente de ese primer esqueleto cronológico que armamos. Luego, los prontuarios policiales de ambos, el de él y el mío, donde se comentaban, a veces hay fallas en el prontuario, no coincide la fecha en que el prontuario policial que se llevaba en Montevideo coincidía con la actividad, pero en general sí. Es decir, aparece en el prontuario con fecha posterior, pero la fecha de realización de la actividad o el encuentro, lo que fuera que se citara, era correcto. Pero entonces tenemos las bitácoras mías, las de mi madre, el prontuario, las cartas que nos otorgó, junto con una entrevista muy interesante, el profesor Carlos Julio Pereira, que fue más que todo un amigo entrañable de toda la vida, desde la juventud, y alguien que fue muy cercano a él, aunque se vieron solo 3 veces, pero desde el contacto, tanto en Buenos Aires como cuando mi padre se fue a vivir a Londres, Carlos Julio Pereira. Carlos Julio Pereira, esas cartas tienen un valor impresionante. Y se nota en las cartas, entre otras cosas, que cuando él quiere definir algunos temas importantes, su fuente natural era escribirle a Carlos Julio. Una carta larga donde le contaba cosas personales, etc., pero agregaba cosas de actividad y su idea de cómo había que enfrentar determinadas situaciones. Esas cartas fueron invalorables y son, yo diría, una tercera fuente muy importante. Y luego tenemos los documentos desclasificados. El Uruguay ha pedido la desclasificación de documentos. Yo incluso integré una delegación
cuando estaba en la Institución Nacional de Derechos Humanos para obtener la desclasificación de algunos documentos del Departamento de Estado, y este sostenía que eran muy numerosos, etcétera, pero es notorio que el presidente Trump se los envió al presidente Macri, y el presidente Macri le envió todo ese cúmulo del cual, bueno, muy trabajosamente algunos activistas han ido sacando lo que tiene relación con Uruguay. Nosotros recurrimos a una vía que de repente un Estado es más difícil, pero que es mucho más eficaz que un particular y más alguien que está escribiendo un libro sobre el tema pueda obtener la desclasificación de documentos, que es una universidad americana. Ahí viene un segundo gran agradecimiento a la Universidad Old Dominion de Virginia del Norte y la profesora Gabriela Christie, que nos consiguió, bueno, básicamente los documentos que más nos interesaban, donde hay incluso conversaciones en el Salón Oval de la Casa Blanca, hay análisis del Departamento de Estado y de la CIA, y los documentos más fuertes quizás son los documentos donde la CIA informa a sus agentes de que el Plan Cóndor ha enviado un comando para matar a Wilson, a mi padre, y a dos figuras desaparecidas, Hugo Cores, del PVP, y el ex senador, también desaparecido, Enrique Erro. Cuando mi padre se hace de alguna información, a través de algunos militares demócratas que quedaban todavía en los cuadros militares, pero nunca conoció esta documentación que hoy se publica, sí, le informa a las otras dos personas que están en peligro. Ahí entonces me viene a la cabeza que también hay otra cuarta fuente de información, que es los documentos que conseguimos en el Archivo General de la Nación. Yo confieso que a mí esto que voy a contar me emociona mucho, ¿no? Pero ahí yo viví en la elaboración del libro, acá en territorio uruguayo, alguna experiencia similar a cuando aparecían las solidaridades anónimas. Ese portero que nunca supimos el nombre, que me esperó a mí, después a mi madre y después a un amigo en común que también es reporteado con más de 90 años, que nos fue a ver, que no subamos porque hay gente armada en nuestro departamento. Bueno, a mí me pasó algo parecido junto con Viñolo cuando íbamos a la Biblioteca Nacional y pedíamos, como la cosa más normal del mundo, la caja de Wilson, la caja de Enrique Erro, la caja de Carlos Quijano. Y quizás había hasta algo de ingenuidad de pensar que podíamos atravesar todo ese cúmulo de documentación. Y entonces abríamos las cajas y bueno, ojalá que el que haya sido o los que hayan sido estén viendo esto porque no sé los nombres. Abrimos las cajas y había un papelito arriba al comenzar cada una que decía ver carpeta tal, fojas tal, 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 tal y tal. Es decir, habían funcionarios que anónimamente, al hacernos hecho la solicitud, se habían tomado el trabajo. Después también los archivos de Cancillería, el vicecanciller Ariel Bergamino, también nuestra gratitud muy grande. Ahí surgen nuevos elementos sobre la base de ya una desclasificación de documentos de Cancillería que había hecho Oscar Destuet. Bueno, de ese cúmulo de cosas aparece una cantidad de información que no conocíamos. Y alguna, porque en el momento que ocurrió, no se podía saber que eran importantes. Por ejemplo, te cuento una anécdota. Yo, como dije al principio, sigo teniendo una amistad entrañable y casi que cotidiana, diaria, varias veces semanal, con quien fue mi jefe en la Oficina de Derechos Humanos que trabajaba, el reverendo Joe Eldridge. En aquella época era un activista de derechos humanos más. Hoy hay una facultad en American University que lleva su nombre, es una gran personalidad en Estados Unidos, presidente del Consejo de la Paz, que es un órgano oficial pero desconcentrado, elegido por el Congreso. Y bueno, resulta que cuando muere Letelier,
a mí me visita el FBI a advertirme que se le avisó a los países del Plan Cóndor que en Estados Unidos más no, pero que cualquier situación irregular yo le hiciera saber. ¿Cómo hice? Cuando empecé a recibir amenazas de muerte, se las entregué. En determinado momento aparece, voy a decir el nombre porque es público, además está en el libro, aparece la información que yo no sé cómo la obtuvo mi padre, de que llega a Estados Unidos Gabazo. El 7 de mayo del año 77, ahora decir Gabazo, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. 7 de mayo, yo en mi agenda tengo 7 de mayo del 77, papá preocupado por Gabazo. ¿Así lo tenés redactado? Sí. Y última anotación del día es, qué raro, a lo largo del día papá llamó más de 3 veces, ¿no? Pero en ese momento no llamaba mucho la atención. Pero al día siguiente veo que me comunico con la gente del FBI que me había visitado y voy con Joe Eldridge a ver y dice el nombre ahí. Nos recibe un señor que se llama Bob Scherer. Bueno, yo lo llamo hace 20 días a Joe Eldridge a Estados Unidos y le digo, ¿quién es Bob Scherer? Y dice, es un personaje importantísimo. Dice, era el hombre que manejaba toda la información en el FBI sobre el Plan Cóndor. Nosotros no sabíamos eso, ¿no? Dice, después, cuando pasó a retiro, se arrepintió de lo que había hecho con su vida y se transformó en un referente de la denuncia de los movimientos de solidaridad. Y yo digo, ¿tú lo conociste? Me dice, no, lo conocí de verlo en las manifestaciones. Digo, sí, le digo, tomamos un café con él. Es decir, mi propio amigo americano, cuando fuimos a verlo, no es que no recordaba, es que en ese momento no se sabía que estábamos hablando con la persona que más sabía del Plan Cóndor en Estados Unidos. Inmediatamente después se dispone la declaración de persona non grata, un funcionario administrativo, hoy preso, de la misión militar uruguaya, se dispone la negación de las visas del mayor Gabazo y el coronel Fons, y en gran medida, bueno, ahí aparece una revelación muy grande. Esa inquietud de papá a mí me hace sentir que en gran medida me salvó la vida, ¿no? Porque el FBI no estaba advertido de algunos antecedentes que él me hace llegar. Luego aparecen otros testimonios. Escribiendo el libro, yo recibo un email de una militante del MLN que estaba exiliada, que me cuenta, está el email en el libro, pero esto en plena ejecución del libro, que recibe un llamado de mi padre, que la sorprende mucho porque no lo conocía, que le pide acceder a unos archivos que él sabe que están en Suecia, donde figuran los integrantes del Escuadrón de la Muerte. Probablemente, por la coincidencia de fechas, haya sido por eso que a él le preocupó esta información que había recibido. Bueno, los estamos invitando, por supuesto, a comprar, a leer este libro que están viendo ustedes en pantalla. Obviamente, hablaste de las cartas de Wilson. ¿Cómo era la palabra escrita de un excelente orador? Bueno, no, escribía muy bien, era muy cuidadoso, siempre. Yo no hace mucho, que para mí también fue muy emocionante, conocí me reencontré, lo conocía de niño, a un contador Pérez de apellido, que luego se fue a trabajar a la FAO y se jubiló y se quedó a vivir en Roma, y estaba de visita en Uruguay. Nos encontramos y me dijo que los años más felices de su vida, y por eso no había querido volver al Uruguay, porque creía que no iba a volver a vivir esa experiencia, fueron los años de la CIDE, de los proyectos de la CIDE cuando él era ministro de Ganadería y Agricultura, donde trabajaron gente de todos los partidos políticos, Enrique Iglesias, que en esa época integraba la Democracia Cristiana, el contador Curiel, Astori, Bukele, es decir, gente de todos los pelos, porque se le buscaba por su calificación, y los que eran recién recibidos por su calificación literalmente, por cómo se habían graduado. Y este contador me cuenta que él lo veía siempre en mangas de camisa a mi padre corregir la sintaxis del proyecto, que son 3 volúmenes así, ¿no?
y preguntó: ¿quién es ese que está tan maniático con el tema de la corrección del idioma castellano? Y dije: el ministro. Ese no va a ser ministro, así que está... Bueno, finalmente terminaron muy amigos. Papá siempre fue muy puntilloso y muy cuidadoso en la escritura. Hay algunas cartas de él muy impresionantes. Las cartas a Carlos Julio son las cartas que todo parece indicar que él quiere tener la certeza de que sus puntos de vista van a llegar tal como fueron planteados a las autoridades de su colectividad política. De ahí entonces surgen elementos muy importantes. Gran parte del trabajo nuestro se realizaba en Estados Unidos, donde yo vivía, por otra parte. También aparece un testimonio que a mí ahora, en ese momento me hubiera ofendido horriblemente, pero ahora me emociona mucho, ¿no? Hay un testimonio de cartas y de gente que habló con él, donde él les transmite su preocupación, a pesar de que a mí no me puso ningún obstáculo, de que yo me hubiera quedado a vivir en Estados Unidos. Y le decía: pero Juan se cree que es lo mismo que ir a hacer lobby. No, es el centro del poder mundial, es muy difícil, él tiene 20 y pocos años. Bueno, pero poco después aparece una carta donde le escribe a uno de ellos diciendo: bueno, fui a Estados Unidos y evidentemente lo subestimé. Bueno, a mí ahora me emociona hasta recordar, dejémoslo por ahí. Pero en todo caso, gran parte era en Estados Unidos. Entonces, yo notaba, y siempre lo incorporé a anécdotas más referidas al humor, ¿no? Que él, cuando metía algún gol que respecto contra la dictadura, en Estados Unidos había como un sentimiento mezclado de sensación de que lo tenía que hacer y de un poco de rabia de tener que hacerlo en Estados Unidos, ¿no? Y ahora yo, que siempre narro muchas anécdotas hasta de humor en torno a algunos episodios, cuando las famosas audiencias en el Congreso, sí. Por suerte el traductor era yo, porque un senador le pregunta cuántos habitantes tiene el Uruguay, y él me mira y me dice que busque en la enciclopedia británica. Claro, porque él quería opinar de política, ¿no? Y yo dije 2,5 millones, ¿no? Pero había como esa dualidad. Bueno, en las cartas a Carlos Julio surge con mucha claridad, cada vez que él va a Estados Unidos, la insistencia en que se entienda, que se comprenda que él no está pidiendo ayuda para que caiga la dictadura, que está pidiendo que se deje a los uruguayos solos, que esa es tarea de los uruguayos. Lo que está pidiendo es que cese la intervención, por eso la enmienda Koch, que corta la ayuda militar, que sostenía artificialmente una dictadura impopular. Bueno, Raúl, vamos a hacer una pausa, a la vuelta de la misma ya venimos con el cierre final, con las reflexiones. Interesantísimo diálogo que estamos manteniendo en la noche de hoy. Bloque final de este diálogo que estamos manteniendo con Juan Raúl Ferreira acerca de su libro, esta coautoría que nos está llevando por lugares que no conocíamos realmente, que vos tampoco conocías en algún caso, y apelando a la memoria y supongo que al impacto emocional importante de ver tu propia historia, aunque tú digas, yo no quiero ser autorreferencial, pero eres un testigo de primera línea con la de tu padre. Te hablaba de Argentina en algún momento, tú mencionaste a Raúl Alfonsín, me trajo un recuerdo en la Federación de Box en Almagro, allí en la calle Castro Barros, donde un grupo de jóvenes cantaban radicales de Irigoyen, peronistas de Perón, uruguayos nacionales para la liberación, dándole fuerte al bombo como es tradición en la política argentina en sus cánticos. Y ahí adentro de la Federación de Box estaba Wilson antes de regresar a Uruguay, sí, pocos días antes. Porque es muy curioso. Gobernó Alfonsín. Es muy curioso porque el exilio empieza, después descubrí una cosa también interesante anecdóticamente, pero el exilio empieza en Argentina y termina. Nos alejamos y después volvemos a Argentina para terminar el exilio.
curiosamente, cuando empieza el exilio, Alfonsín vivía en la legalidad, no estaba clandestino, era presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pero todavía ni siquiera era un político. La mayoría de su partido estaba en manos de Ricardo Balbín, que también nos ayudó mucho. Pero esos días fue quien más nos ayudó. Primero por su doble condición de político e integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Pero en segundo lugar, porque ya a esa altura muchos dirigentes peronistas o no estaban en el país, o estaban ocultos, o algunos estaban presos. Pero es interesante ver ese contraste. Cuando se produce el regreso a la Argentina para terminar el exilio, ahí todos los partidos políticos se hacen presentes. En el aeropuerto mismo estaban Cafiero, que luego fue gobernador de Buenos Aires, dirigente peronista muy importante. Sí, sí. Estaba Miguel de Unamuno, diputado nacional. Estaba Óscar Allende del Partido Intransigente, es decir, no solamente peronistas y radicales. La primera noche que estuvimos en Buenos Aires cenamos en la residencia de Olivos. Luego Alfonsín le decreta honores para su despedida cuando regresa. Alfonsín no está en Buenos Aires esa misma noche porque había viajado a España. Y después, a raíz de las bitácoras, surge una cosa que yo no la recordaba. Sí recordaba que mis padres, por un lado, eso no fue conjuntamente, fue paralelamente. Mis padres, por un lado, en Europa, yo, por otro lado, recorriendo América Latina, nos hicimos muy amigos de los olimareños, muy amigos. Papá y mamá los querían mucho, los tuvieron alguna vez a cenar en su casa y cocinaba papá. El máximo honor que él hacía era hacer empanadas con la carne no picada, sino cortada a cuchillo. A cuchillo. Y hay muchas anécdotas. Pepe Guerra tiene muchas anécdotas al respecto. Pero lo que es interesante es que una de las primeras noches del exilio, no la primera, cuando yo todavía vivía en Montevideo, terminada una obra de China Zorrilla, ella nos dice, vamos a la casa de un amigo mío, Álvaro Carbone, que es anarquista, que es muy bohemio, pero que se va a juntar un grupito de gente y, bueno, compramos unas empanadas y caímos ahí. Este testimonio, mirá las vueltas de la vida, está contado en el libro por Elías Blut, Colorado, que fue secretario de la presidencia. Bueno, estaba Elías Blut con la señora. No cuenta en el relato, cuenta cómo fue, pero no porque estaba él ahí, lo conocería Carbone, etc. Carbone es, años después, el que recibe la carta de Michelini para dar a conocer si le pasa algo. Bueno, y estaba Ducho Sfeir. Nadie iba a decir en ese momento que cantó unos tangos, pero nadie iba a decir en ese momento que iba a ser tía abuela de mis hijos. Estaban los olimareños y guitarreamos con ellos hasta la madrugada. Y estaba Elías Blut, a quien conocimos esa noche, pues nunca más supe nada de él hasta que... Por eso le pedí que él hiciera el relato. Bueno, cuando termina el exilio, estaban los olimareños en Buenos Aires, porque todo el mundo estaba iniciando su proceso de regreso, y como habíamos empezado el exilio con una guitarreada con ellos, la terminamos. O sea que el exilio no solamente empezó y terminó en Buenos Aires, sino que empezó y terminó con los olimareños. Una buena forma de cruzar el Río de la Plata posteriormente. Hablaste de Quijano y el libro lo menciona. Contame un poco de eso. Bueno, esa es una de las cosas que yo aprendí mucho, ¿no? Es decir, cómo la brasa de esa amistad con Quijano, por más que yo había estado en casa de Quijano en México con mi padre, veía que había una relación de afecto muy intensa, pero por ejemplo, algo que a mí me dejó pensando mucho porque yo no sabía de su existencia, ¿no? Por ejemplo, la primera noche después de salir con salvoconducto de la Embajada de Austria de Argentina tras el asesinato de Selmar y el Toba, con un episodio muy triste, que es que quisimos que el expresidente de Bolivia, el general Torres, viniera con nosotros. Papá llegó a hablar con él para pedirle que viniera con nosotros, y él dijo, a mí no me van a hacer nada porque soy militar. Y cuando llegamos a París, en la conferencia de prensa en el aeropuerto,
llega un papel comunicando que el general Torres había aparecido acribillado a tiros abajo de un puente. El año 76 fue un año de mucha muerte cercana. Pero bueno, lo cierto es que, perdóname, porque me puse a pensar... Estábamos hablando de Quijano. Esa primera noche que pasamos en París, disculpame, no, por favor. Esa primera noche que estábamos en París, aparece fechado esa noche, no habían los medios de comunicación que hay hoy, y eso habrá ido por correo, una carta donde él en determinado momento pone: acá está mi hijo Juan Raúl al lado mío, que le mando un abrazo. Seguramente yo creo que estaría dormido como una piedra, porque era después de una semana de horror y de otros tantos días en la Embajada de Austria, y habíamos llegado ese día a París, y él le escribe a Quijano y le dice: si mi hijo y yo demoramos lo que demoramos en conseguir asilo y refugio diplomático, ¿qué no será del uruguayo a pie, el taximetrista, el kiosquero, el que no tiene trabajo, pero que huyó a la Argentina buscando protección? Yo lo invito, doctor, a que me aconseje cómo vamos a hacer para trabajar juntos. Se querían mucho, pero se trataban de usted. Y a mí me impresionó mucho porque demuestra que Quijano ya estaba exiliado en México, que la figura de Quijano va apareciendo en distintas etapas de su vida en momentos claves, ¿no? Es decir, quedó una huella muy, muy, muy profunda ahí, que trasciende incluso el afecto personal, que era indisimulable y recíproco. Y después también me parece tonto ocultarlo, como hijo me llenó de orgullo ver que esa noche, que yo sé cómo estaba anímicamente, físicamente, juntó fuerzas para preocuparse por los compatriotas que habían quedado atrás. No sé lo que debes haber buceado dentro de todos esos papeles, con cuántos recuerdos te debes haber chocado, porque muchas veces el impacto es muy grande desde el punto de vista emocional, también por lo que significa recuperar la memoria. ¿Qué te dejó este libro, en definitiva? Una sensación de paz enorme. Yo gozo en muy buena salud y no estoy tan viejo. Pero lo que me salió a decir, quiero que se entienda su verdadera perspectiva, fue decirle a mis hijos: tengo la sensación de que ahora puedo morir en paz. Ojalá pueda hacer muchas más cosas en esta vida, pero creo que inadvertidamente, yo no era consciente, pero era como una asignatura pendiente y culminada. No quiero que suene como vanidoso, pero me parece que superó enormemente mis expectativas. Entonces me dejó una sensación de paz. Todo eso, de lo cual yo aprendí mucho, pero que quede plasmado en un libro, me da la sensación de que no me quedo ni en mis recuerdos, ni en mis vivencias, con nada que no me pertenece solo a mí, sino a toda la comunidad. ¿Sabes que estoy asociando tus palabras con algo que dijo el querido Gerardo Bleier, luego que se recuperaran los restos de su padre, en relación a que durante todo este tiempo, que fue muy duro, obviamente, él fue feliz, o intentó ser feliz, casi como una forma de derrotar la maldad, de derrotar... Me consta, además. Exactamente. Y lo tuyo fue algo similar. Sí. Sí. Porque hubo hay etapas que hay que buscar la manera de cerrarlas. El día del velatorio de Bleier, a mí me tocó darle el abrazo a Gerardo en un momento muy especial, porque en el momento que nos confundimos en un abrazo, empezamos a sentir los aplausos en la calle, porque estaba llegando el presidente de la República, con quien también me pude confundir en un abrazo. Lo vi muy bien, fuerte. Me dijo además que se sentía bien y fuerte. Pero claro, la llegada de Vázquez impidió hasta el intercambio de 4 palabras. Los días previos sí, incluso los días en que no era seguro que era Eduardo Bleier, pero había muchos elementos para pensar que sí.
creo que debe ser un sentimiento parecido, ¿no? Cerrar una etapa que es necesario cerrar y después a uno le viene una gran tranquilidad de espíritu. Sí, debes agradecerle a tu padre además el hecho de ser tan puntilloso con el tema de la escritura, ¿no? Eso se debe haber heredado para lograr estas bitácoras. ¿Y cómo fue conmigo, no? Que yo a veces quizás de joven sentía la necesidad de ocultármelo a mí mismo, pero yo tengo que confesar que la línea divisoria de padre, compinche, compañero político, compañero de exilio y referente político, a mí se me entreveran mucho y no creo que esté mal. Yo a veces traté de evitarlo y no se puede. No, claro que no está mal, es más, debe ser muy difícil. Sí, y no vale la pena. Pero ahora que utilicé esa expresión, yo recuerdo cuando él está a punto de morir, o sea, creo que es el último reportaje que le hacen, que se lo hizo César Di Candia, le pregunta si la política le dio más satisfacciones que disgustos, y él dice, si pongo los disgustos y las satisfacciones en una balanza, seguro que los disgustos son más. Si la pregunta es si valió la pena, me acuerdo, dice él, la caravana de fogones que había el día que recuperé mi libertad, y realmente valió la pena. Y la sensación que me dio a mí cuando decretamos que el libro ya estaba terminado y se lo entregamos a la editorial, es que todo valió la pena. Esa enorme mujer que fue tu mamá, también a quien tuve un placer de conocer allí en Avenida Libertador. Aparece mucho. Sí, eso te iba a preguntar. Aparece mucho como un sostén muy grande en los momentos más duros y más difíciles. Y aparece con mucha elocuencia en muchas fotos que hablan por sí sola. Yo no quiero dar la imagen. Sí, impresionante. Todavía, ya a algunos días de haberme hecho el primer ejemplar, estoy repasando mucho las fotos, porque las fotos son una parte importante del libro. Fueron seleccionadas para que cada una de ellas, sin excepción, tuviera un mensaje muy fuerte que vaya de la mano del relato. Relato que es narrativa, que es documentación, que abarca del 71 al 84 y que también tiene capítulos retrospectivos donde, como se hace el playback en el cine. Me faltó además en cuanto a las fuentes, hubiera sido un error omitirlo. También Jair Krischke, el secretario de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, a quien conocemos desde los años del exilio y sigue en su misma trinchera, nos hizo llegar toda la documentación desde el 70 para adelante de la Embajada de Brasil en Uruguay con la Cancillería de la dictadura brasilera de la época. De todos los documentos que mencionaste, que son muchísimos, ¿cuál fue en particular uno que te llamó la atención, que te impactó? Vas a saber uno por qué motivo, ¿no? Hablaste de tantos documentos, otros... A pesar de que lo conocía y que había oído hablar mucho del documento y que conocía el hecho, ver escrito en los documentos de la CIA los nombres de los que estábamos en la mirilla para ser asesinados me impresionó mucho. No es para menos. Gracias, Juan Raúl. Muchas gracias a ustedes. Invitamos a leer este libro. Hemos repasado a través de algunas imágenes que ustedes vieron aquí en Encuentro Central, pero bueno, como dicen los más jóvenes, no hay que espoliarlo el libro, ¿no? hay que comprarlo y leerlo. Estamos hablando de una parte importantísima de nuestra historia. Gracias nuevamente por tu presencia, gracias por permitirnos transitar en el medio de esta veda política también de cara a un hecho importantísimo que va a ocurrir dentro de muy pocas horas. Gracias, Juan Raúl. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, ustedes así lo desean. Nos encontramos el próximo viernes aquí en un nuevo Encuentro Central.